apreciados maestros de Escuela Sabática. Me da mucho gusto saludarles en esta sección de estrategias de Escuela Sabática. Antes de dar algunas ideas de cómo dirigir el repaso de la Escuela Sabática este próximo sábado, quisiera recordarles algunos puntos importantes antes de iniciar la clase. La primera es: no se olviden de tener un breve pero cálido contacto amistoso con los miembros de la Escuela Sabática. Y sobre todo, no se olviden de darle una cordial bienvenida a las visitas de tu clase. Creo que si para este sábado preparas alguna revista, algún separador o algún libro para tus visitas, creo que ellos te lo van a agradecer mucho y creo que sería un buen detalle de tu parte como maestro de Escuela Sabática. Es también muy importante recordar que hay que perseverar en el pase de lista y en la recopilación de algunos datos importantes como el trabajo misionero, como el estudio de la Escuela Sabática durante la semana o como actos de servicio y bondad durante la semana que los miembros de tu Escuela Sabática tuvieron y llevar un registro de esto. ¿Por qué es importante perseverar, hermanos, en esto? Porque esto motiva a la Escuela Sabática, a tus miembros de tu clase, los motiva a crecer como hijos de Dios, a crecer en conjunto como iglesia y especialmente a mantenerse activos en la misión de la predicación del Evangelio. Una vez recordado esos puntos, quisiera entrar de lleno a la Escuela Sabática en sí. Estamos en la quinta semana de este trimestre y el título es Más ayes para el profeta. De manera particular, quiero decirles que considero que esta Escuela Sabática está teniendo un impacto muy grande en lo más profundo del ser de cada uno de nosotros, sin duda alguna de más miembros de iglesia, de nuestros líderes y de nuestra iglesia en general. Me parece a mí que este libro de Jeremías y esta Escuela Sabática durante este trimestre está tocando aspectos que llegan a lugares muy recónditos, muy profundos del alma y del pensamiento de cada uno de nosotros. Quisiera sugerirte para esta clase, para esta Escuela Sabática, este próximo sábado, primeramente quisiera sugerirte que pongas claro los puntos claves de la Escuela Sabática de esta semana. Quiero sugerirte tres claves o tres aspectos claves de esta semana. Tú podrías con tu clase tocar algunos otros y por supuesto dejar que ellos comenten algunas otras cosas que consideran importantes del estudio de la semana. Pero el primer aspecto clave que yo quisiera sugerirte dejaras claro con tu clase es que Dios llamó a Jeremías. Desde el inicio le dijo Dios a Jeremías que no sería fácil porque su mensaje sería un mensaje de destrucción, de violencia, en las palabras del mismo Jeremías. Y por este tipo de mensaje el pueblo y su gente no reaccionaría de la mejor manera. Eso le trajo a Jeremías persecución, le trajo a Jeremías azotes, lo puso en la cárcel, se burlaron de él, inclusive planeaban lastimarlo, matarlo y hasta desaparecerlo. Pero lo más triste no era eso. Lo más triste era que esos asuntos o esos deseos venían inclusive de gente que él no se esperaba que viniera. Venía de los propios líderes religiosos, de los sacerdotes, de los líderes del pueblo que gobernaban el pueblo y obviamente pues del mismo pueblo. Y eso para Jeremías causó mucho dolor, mucha desesperación, le afectó realmente mucho al punto de Jeremías desear morir o no haber nacido, al punto inclusive de maldecir al hombre
que le había anunciado el nacimiento de él a su padre. Ese es un primer asunto clave que hay que ponerlo antes de iniciar con algunas preguntas o algunas otras estrategias. El segundo aspecto clave que yo quiero sugerirte que viene en la escuela sabática de esta semana es que a pesar de esa situación, de esa circunstancia difícil que estaba pasando Jeremías por sus mensajes, él, a pesar de que quería morirse inclusive, a pesar de eso, Jeremías tenía fuego y sentía un fuego en sus huesos, en su alma, en su corazón, de continuar predicando y dándole el mensaje a su pueblo. Es decir, Jeremías, a pesar de todo, entendía su vocación y entendía su llamado. Entendía, pues, Jeremías el cuadro completo. Jeremías no solamente estaba mirando lo que estaba sucediendo allí, sino Jeremías también tenía la visión del conflicto cósmico en el que estaba moviéndose toda esa circunstancia, y también tenía la comprensión de que el deseo profundo de Dios era realmente salvar y perdonar a su pueblo si éste se arrepentía. Y quiero ahora mencionarte el tercer aspecto clave de esta semana, que yo considero es uno de los claves, sería que el mensaje de Jeremías, hay que dejar claro con la clase, no era solamente un mensaje de violencia y destrucción, realmente era un mensaje también de esperanza, porque las predicciones de Jeremías lo que Jeremías le profetizaba al pueblo era condicionado a su obediencia o a su desobediencia. Es decir, si ellos obedecían las normas divinas, los principios de Dios, lo que Dios les estaba pidiendo como pueblo, Dios estaba dispuesto a perdonarlos y librarlos de ese sufrimiento. Pero si ellos continuaban por el mal camino, pues Dios lo que permitiría era que ellos recibieran las consecuencias de sus propias decisiones. Es muy importante que entendamos que Jeremías tenía un mensaje también de esperanza en lo que él le predicaba al pueblo, en lo que él le profetizaba al pueblo. Es decir, realmente las decisiones son nuestras. La decisión era del pueblo. El mensaje de Jeremías era ponerle al pueblo lo bueno y lo malo, con las consecuencias de cada una de cualquiera de estas decisiones o de cualquiera de estos aspectos. Y era decisión del pueblo, decisión de ellos, pues, de discernir y poder tomar una decisión hacia qué camino seguir, el bueno o el malo. Otro asunto que está en este aspecto clave es que Dios, a pesar de que conoce lo que podríamos elegir en un futuro, o lo que podríamos elegir, a pesar de él conocer eso, Dios nunca viola la libertad de elegir que él nos ha otorgado a través del libre albedrío. Eso Dios nunca lo viola. Dios puede advertirnos y él lo que menos quiere es que suframos, pero nos deja elegir. Así que no viola ese libre albedrío que nosotros tenemos. Pues esos serían, hermanos, maestros, los tres aspectos que yo considero son claves de la escuela sabática en esta semana. Una vez que usted ha colocado esos puntos claves y ha colocado la plataforma, la base del repaso de escuela sabática, creo entonces que ahora sí podríamos entrar a algunas preguntas que pudieran aterrizar de manera práctica y a nuestra realidad, a nuestro entorno, varias lecciones que pudimos sacar durante esta semana. Quiero sugerirles algunas preguntas que ustedes podrían hacerle a la clase y entonces permitir la participación de cada uno de sus miembros. Por ejemplo, una primera pregunta que podrías hacer sería: si Jeremías viviera hoy y un día fuera a tu oficina, a tu casa, y profetizara algo contra ti y tu casa, ¿cuál piensas que sería tu reacción? Esta podría ser una buena pregunta para la clase.
Generalmente no nos gusta que nos digan que estamos haciendo algo mal, y mucho menos nos gusta que nos digan que por hacer eso que está mal, nos va a ir mal. A nadie le gusta que le deseen nada malo, que le deseen algo malo. Así que creo que sería una buena pregunta como para iniciar la participación de la clase. Otra pregunta que podrías hacer es, generalmente, ¿cómo reaccionas ante un mensaje que escuchas, que sabes que es verdad, pero no te gusta? ¿Te has puesto a pensar por qué no te gusta? Vuelvo a repetir, hay veces que el ser humano tiene ciertas convicciones y es difícil, el corazón humano es difícil. Así que yo creo que hacerle esta segunda pregunta permitiría a la clase reflexionar un poco más sobre la disposición que tenemos como hijos de Dios de escuchar sus mensajes y de obedecerle. Otra pregunta que podrías hacer también sería, ¿cómo saber cuándo un mensaje recibido es de Dios o es falso? Esto es una pregunta muy importante, porque podría suceder que la clase terminara pensando que si alguna persona llega y nos dice, traigo un mensaje de Dios para ti, y con ese inicio de su declaración, pensáramos que le tenemos que hacer caso a todo. Entonces, ¿qué elementos tenemos en la lección de escuela sabática para poder estar claros si es de Dios o no es de Dios algún mensaje que recibimos? Creo que eso habría que dejarlo claro también con los miembros de la escuela sabática. Ahora, otro ejercicio que ustedes, otra pregunta que ustedes podrían hacerle a la clase es, ustedes saben que hay una frase que nosotros decimos mucho en el entorno de la iglesia que dice, Dios no ha prometido librarnos de los problemas. Una pregunta sería, ¿qué hace la diferencia entre sufrir injustamente por hacer lo que Dios nos pide y sufrir por nuestra rebeldía, orgullo y falta de humildad para obedecer las indicaciones de Dios? ¿Qué hace la diferencia entre un sufrimiento y el otro sufrimiento? Un sufrimiento que es injusto por hacer las cosas que Dios nos pide y un sufrimiento por nuestra desobediencia, nuestro orgullo. ¿Qué diferencia hay en estos dos tipos de sufrimientos? Ahora, también podrían hacer ustedes en su clase lo siguiente, decirle junto con la clase de escuela sabática, describir el cuadro del gran conflicto entre el bien y el mal. Describirlo y también describir los elementos que están involucrados en ese gran conflicto. Una vez que se describe el gran conflicto y los elementos involucrados, entonces podríamos ahora hacer las siguientes preguntas también. En medio del sufrimiento o situaciones de la vida, cualquiera sea el caso, ¿qué cosas del cuadro completo o del cuadro en el marco del gran conflicto que Jeremías entendía nos pueden ayudar a mantenernos con el fuego ardiendo en nuestro ser, mantenernos leales a Dios y cumpliendo su misión? Esa podría ser otra pregunta. Es decir, hermanos, yo creo que esta pregunta le permitiría a los hermanos de iglesia comprender que en medio del sufrimiento nosotros debiésemos tener una comprensión más amplia de lo que realmente estamos viviendo, en dónde estamos viviendo y lo que está implicado en todo este gran conflicto en el que estamos inmersos. Y entonces, en medio de ese gran conflicto, ¿qué otros elementos tendríamos nosotros como hijos de Dios para poder enfrentar esas situaciones adversas? Y que nos pudieran dar esperanza, seguridad, y nos pudieran dar firmeza y lealtad a Dios en medio de cualquier circunstancia. Es decir, mantenernos fieles, leales a Dios, como la brújula al polo, aunque los cielos se desplomen. Y creo que la última pregunta, para comentarla brevemente, inclusive que la lleven a casa, podría ser, ¿qué impide el reavivamiento y la reforma? Al final, querido maestro de escuela sabática,
Eso era lo que Dios quería que pasara en su pueblo. Y creo que eso es lo que Dios quiere que también suceda en nuestras vidas, en nuestros hogares y en la iglesia en general. Hemos visto un pueblo rebelde, hemos visto a un profeta sufrir porque no lo escuchaban. Hemos visto a un Dios amante tratando de salvar a su pueblo. Pero en realidad, ¿qué impide el reavivamiento y la reforma? Creo que eso sería una buena pregunta a estas alturas del trimestre, porque eso era lo que Dios quería que pasara en su pueblo y seguramente es lo que quiere que pase en nuestras vidas también. Para esta última pregunta, querido profesor, querido maestro de escuela sabática, les recomiendo leer del libro La Educación Cristiana, el capítulo titulado Lo que impide la reforma. Y te animo a que invites también a los miembros de tu escuela sabática ese sábado en la mañana a que lean ese mismo capítulo por la tarde del sábado y comenten esta pregunta en sus hogares. ¿Qué impide realmente la reforma y el reavivamiento? Y espero que al tú reflexionar en ese capítulo puedas mirar los elementos que impiden el que nosotros tengamos verdaderamente un cambio y una transformación en nuestra vida. Y al reflexionar en esto, lo reflexiones con tu escuela sabática y logren tomar algunas decisiones importantes para la vida cristiana. Me despido con una cita de ese mismo capítulo, querido maestro. Permíteme leerte, dice de la siguiente manera: si alguna vez alcanzamos el cielo, será por ligar nuestras almas a Cristo, apoyarnos en Él y romper las ataduras del mundo, sus locuras y sus encantos. Debe haber de nuestra parte una cooperación espiritual con los seres celestiales. Debemos creer, trabajar, orar, velar y esperar. Porfiad en seguir la debida dirección y haced un cambio decidida e inteligentemente. Entonces las circunstancias serán vuestros aliados y no vuestros estorbos. Empezad. El roble tiene su origen en la bellota. Páginas 106 y 109 del libro Educación Cristiana. Dios los bendiga.